Saludos cordiales. El día de hoy, en nuestra tercera clase, vamos a ver el tema número 3, que es el subrayado y anotaciones al margen de las páginas. Quiero compartir con ustedes esta presentación para que puedan acompañarme en la explicación que voy a desarrollar el día de hoy y porque también quiero mostrarles de forma muy gráfica ejemplos que he preparado para que ustedes sepan cómo hacer subrayados de textos y anotaciones al margen de las páginas y para qué sirve, ¿no? En primer lugar, ¿qué es el subrayado? Hay que definir qué es el subrayado. Muchas y muchos hemos utilizado esta técnica al momento de leer algún texto, más que todo al momento de, como su nombre lo dice, ¿no? Subrayar, resaltar, y ahí les muestra la imagen, cómo se realiza esta técnica, las ideas más importantes, ¿sí? De un párrafo, puede ser de un ensayo, de un libro, de un capítulo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el subrayado? Consiste en poner una línea debajo de las palabras que consideramos más importantes de un tema, ¿sí? Posteriormente, al leer únicamente lo subrayado, se puede recordar el contenido de dicho texto. Entonces, quiero también hacer mención a una lección anterior que ya hemos llevado, que fue sobre la lectura comprensiva en todo caso, que nos decía que teníamos que leer una y otra vez y que habíamos hablado incluso de hacer esquemas, resúmenes, que también lo vamos a ver en el avance, pero sí ayudar, digamos, como herramienta fundamental el subrayado para el entendimiento de las ideas centrales de un texto es fundamental. Es por eso que lo utilizamos. Sigamos entonces con nuestro avance. ¿Cuáles son los objetivos del subrayado? ¿Para qué hacemos esto? No lo hacemos por gastar resaltadores, ni lápices, ni bolígrafos, sino que para un texto es importante. ¿Por qué? Porque nos apoya a nosotros en la fase de la lectura analítica y crítica, ¿sí? También nos sirve para realizar síntesis, resúmenes de las ideas más importantes que hayamos leído de un texto, y también nos sirve para recordar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se subrayan a estos elementos que nos ayudan a recordar el contenido de un tema. Al momento incluso de hacer un subrayado, lo vamos a ver más adelante, hasta incluso hacemos clasificación de colores para recordar ideas centrales, ideas secundarias y también fechas. Si ustedes que están llevando la materia de historia de Bolivia, están llevando la materia de historia de teoría política, que también les va a ayudar a recordar elementos importantes del texto de Sabine, que vamos a usar el día de hoy como ejemplo. Sigamos entonces en nuestro avance. Importantísimo. Uno dice, está bien, me sirve para recordar, para saber las ideas principales, para hacer un resumen, me sirve para eso el subrayado y hasta para realizar una lectura mucho más comprensiva. Pero cuando se realiza el subrayado, es importante entender esto. Ojo, ¿no? Se realiza en la segunda o tercera lectura que realicemos de un texto. Es por eso que en un anterior tema yo les había dicho que si ustedes, por ejemplo, no entienden un texto, lo tienen que leer una y otra vez, pero en este caso, por ejemplo, para el caso del subrayado, lo realizamos a partir de la segunda o tercera lectura del texto. Eso es importantísimo. No a la primera subrayar como locos o lo que me parezca más bonito, lo que yo entienda, no. Es importante tener esta, vamos a decir, esta forma sistémica de hacer las cosas con las reglas que se nos plantea, porque va a ser mucho más productiva. Y se los digo también por experiencia, ¿no? En la primera lectura uno subraya las cosas más irrelevantes que no deberían estar subrayadas y tiene que volver a hacer otro subrayado ya con bolígrafos sobre el texto resaltado y vas perdiendo tiempo a la par que vas desperdiciando materia. Sigamos con nuestro avance. ¿Qué se subraya? Y obviamente hay diferentes también, vamos a decir, clasificaciones de lo que se subraya, pero se selecciona lo fundamental. ¿Por qué? Se trata de localizar las ideas y aspectos más importantes y ver su encadenamiento lógico, ¿no? No subrayo por subrayar, en un párrafo sabré cuál es la idea central, lo más fundamental, y hago relación entre párrafos del texto que yo ya vaya aplicando, leyendo, y eso es importante, porque el subrayado me va a dar hasta esa secuencia lógica el momento que yo vaya realizando mi lectura. Sigamos con nuestro avance.
Ahora lo que les decía hace un momento, hablemos de jerarquías de colores para seleccionar. ¿Y esto a qué nos ayuda, no? Tener esta clasificación de colores para lo que van a ser los títulos y palabras clave, que están con rosa, las ideas importantes, que están con amarillo, las definiciones, que están con color verde, los autores, que están con color naranja, y las fechas con color celeste. ¿Por qué nos sirve utilizar hasta esta jerarquía de colores? Sabemos que subrayar en primer momento es señalar los elementos más fundamentales, pero diferenciémoslo con los textos que nosotros tenemos que ver, que nos van a ayudar a ingresar a esta carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Vamos a ver que esta clasificación de colores sirve para seleccionar y jerarquizar, ¿sí? Lo que hay que subrayar, las palabras clave, de manera que solo leyendo el subrayado yo sepa y conozca lo fundamental del tema. Es por eso que les sugiero hacer esta clasificación de jerarquización de colores para poder entender un texto. No cualquiera de los textos que ustedes manejen esa jerarquía de colores y les va a servir para saber incluso relacionar y hasta memorizar por la clasificación que están realizando. En esas técnicas mnemotécnicas se aplica también el color, a la par de lo que hemos visto también en nuestra primera lección, que era la música. El color también sirve para memorizar. Sigamos con nuestro avance. La lectura, ¿cómo debe realizarse? Y es por eso que les decía, ¿no? En una anterior lección, que ustedes deben leer de forma crítica, deben leer más de una vez, ¿sí? Y a la par, acuérdense que no es leer por leer, es leer primero comprensivamente y después tienen que leer ustedes de forma crítica en un entendido más apropiativo de las ideas y reflexión de las mismas. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Leer, consejo muy importante, párrafo a párrafo. No tienen que leer de forma general, o sea, traten, o sea, si esto también lo vamos a ver con el tema de la lectura, uno va desarrollando incluso velocidades, alcance de palabras, va realizando mejores lecturas, pero es importante leer párrafo a párrafo. No es recomendable leer un texto por leerlo, porque vemos que incluso si leemos por leer o por avanzar algún texto que yo quiera tomar en cuenta, y si no lo entiendo es porque no leo detenidamente. Si no tenemos hábitos de lectura que también nos van a enseñar, por ejemplo, si hay algunas personas que leen muchas palabras por minuto, y eso está bien, y es que les ha llevado práctica, ¿no? En el caso tuyo, si tú puedes, practica una lectura más detenida y selecciona en ese caso párrafo a párrafo las palabras clave. Aquí les muestro en el ejemplo, y quiero hacer mención con ustedes, la clasificación y utilización de los colores, ¿no? En rosa se ve que están resaltadas las ideas principales, las ideas secundarias están con amarillo, las definiciones con verde, y temas de fechas están señalados con el color celeste. Ahora, ¿qué es importante? ¿Qué también nos permite esta técnica del subrayado? ¿No? Nos permite jerarquizar, ordenar de mayor a menor importancia, utilizando, vamos a decir, una lógica deductiva que se utiliza también como metodología hasta de investigación en ciencia política, hablando desde lo general a lo particular. En ese sentido, acá les planteo un esquema que lo vamos a ver en una lección de forma específica, pero nos permite ordenar las ideas, ¿no? Vean que el título, que es la idea principal del texto, está con rosa. Las subideas principales, vamos a decir, están con amarillo, ¿sí? Vemos una idea principal que fue identificada en el párrafo 1, una idea principal 2 que fue identificada entre el párrafo 2 y 3, una idea principal, en este caso 3, identificada entre el párrafo 4 al 8. Vemos que de esas ideas se generan definiciones e ideas secundarias que van a ser clasificadas con verde. También van a ser generadas por algunos autores, las clasificamos con naranjado, siguiendo esa jerarquía de colores, ¿no? Y luego vemos las fechas con celeste, luego vemos que de la idea principal 2 se generan definiciones y de la idea principal 3 también definiciones. ¿Y qué hay que buscar fundamentalmente cuando utilizamos esta jerarquía? Y esto incluso referencia entre lo que subrayamos y en lo que vamos ordenando nuestras ideas y pensamiento. Hay que buscar ir, como les decía una vez más, de lo general a lo particular, para entender el completo del texto que vayamos a utilizar. Sigamos.
¿Cómo no se subraya? Y aquí les muestro un ejemplo, ¿no? Vean cómo hace ese texto, está a la par de descuidado, totalmente subrayado, rayado, y está obviamente súper resaltado en todos los ámbitos. Ustedes véanlo, y es así como no se subraya, ¿sí? Es por eso que les decía que a la primera vez ustedes no deben subrayar, sino en la segunda o tercera lectura anímense a hacerlo para que puedan entender de forma importante y comprensiva la lectura y a la par sí subrayen lo que tienen que subrayar, ¿sí? ¿Cómo no se subraya? Subrayar antes de realizar la lectura completa del texto. Tú lees, digamos, un capítulo, pero lees hasta la mitad y ya empiezas a subrayar. Eso está mal, ¿sí? Como también no se subraya en exceso, como estamos dando el ejemplo. Se debe subrayar las palabras únicamente clave y las que hemos mencionado, tanto fechas, autores, que nos van a servir para entender el texto. Y cuando nosotros vayamos a revisarlo nuevamente nuestro texto, vamos a entender y a asociar por colores lo que hemos subrayado. No se subrayan palabras que no tienen sentido por sí mismas o relación con el tema, ideas secundarias que no vayan con la idea principal, por ejemplo, de un párrafo, no se subraya, ¿sí? También no se utiliza demasiados colores, trazos distintos, como muestra ahí el mal ejemplo, que se ve que está hasta rayado con bolígrafo, está con flechas, con apuntes, o sea, está totalmente desordenado ese texto, no se subraya. Sigamos con nuestro. Vamos a ver, ¿alguna vez han escuchado para qué sirven las anotaciones al margen de la página? Y es importante entender que esta técnica igual nos ayuda a la par del subrayado de forma paralela, vamos a decir, a entender palabras clave e incluso hacernos también a nosotros preguntas con este tipo de anotaciones que vamos a realizar. ¿Y por qué sirven y para qué sirven las anotaciones al margen de las páginas? Se pueden anotar palabras típicas, bueno, veámoslo, ¿no? Una clasificación, yo he leído un párrafo, dos párrafos que me sirven de introducción, me puede servir. Otro que yo entienda la definición, puedo hacer eso. También puedo mostrar las características, elementos, causas, consecuencias. Y para esto me sirve, para afirmar una propia interpretación que estoy haciendo del texto, hacer las anotaciones al margen de la página. ¿Sí? ¿Cómo se anota, no? ¿Con qué se anota? A la par de la anterior diapositiva, donde se ve que están anotadas al lado del subrayado celeste otras ideas que dicen, digamos, por ejemplo, es un texto de filosofía, una interpretación de lo que fue Descartes en su pensamiento y se habla de lo que es la verdad, de lo que es la virtud, el contexto en el que él realiza su pensamiento, o sea, son palabras puestas por el autor, por en este caso por el lector, que le ayudan en la interpretación del texto. Sigamos. ¿Cómo se anota? Se anota como ustedes han visto con palabras, pero también si ustedes quieren pueden utilizar símbolos. Algunas personas hacen sus anotaciones así, ¿no? Por ejemplo, la idea central, la más importante, una estrella al lado le puedo poner, ¿no? Ideas secundarias puedo poner cuadrados o triángulos. Sí, significados, conceptos, lo puedo hacer así. Es importante también hacer interrogantes. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, hay un párrafo que yo quisiera revisar, hace mención, por ejemplo, un autor a otro autor en su texto. Entonces, yo quisiera saber el texto original que hace mención este autor. Y voy a decir, ¿no? ¿Qué decía, por ejemplo, a Aristóteles de la política? Puedo estar leyendo un texto interpretativo, por ejemplo, de George Sabine, que es el que nos va a servir para ver temas más importantes de la aplicación de estas técnicas, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, pero me sirve para recordar después cuando yo revise el texto nuevamente y diga, ah, perfecto, aquí dice que tengo que esto ir a ver de lo que decía específicamente Platón, ¿no? No de la interpretación, sino, ah, tengo que ir a buscar el texto original. Sigamos, ¿no? En los pasos para el subrayado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A la par de que hemos visto que no se subraya la primera vez que revisamos un texto, nos sirve en primer momento, por ejemplo, este es el capítulo 1 de lo que es la introducción a la ciencia política que tenemos en este caso particular que nos dan en el curso prefacultativo y dice el título, ¿no? ¿Qué es política? Fíjate en el título de la lectura y ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que fijar en el título, ¿por qué? Porque en la primera revisión, y vamos a decir la revisión preliminar, valga esta redundancia, al
ver el título, vemos el texto ya, ¿no? O sea, generalmente, y acuérdense, con la lectura comprensiva habíamos señalado eso. El título nos puede de primera mano dar ya el tema central del texto que vayamos a revisar. Y es importante siempre verlo, ¿no? A veces nos indica todo el contenido del tema. El paso número 2, tenemos que hacer una primera lectura del tema para enterarte, tienes que leerlo de qué se trata, ¿sí? ¿Qué apartados, subtítulos tiene? ¿Cómo se relaciona ese tema con los anteriores? Y vas haciendo esa revisión y realizándote las preguntas que habíamos señalado, que es uno de los pasos más importantes para el momento de hacer lectura comprensiva. Sigamos. Miremos los dibujos, ¿no? Es importante mirar lo que les decía en un tema anterior, no excluyan gráficos, no excluyan ustedes, en este caso particular, cuadros que los autores realizan para poder entender los textos. Mira los dibujos, fotografías, esquemas, no están ahí solamente de adorno, sino que nos pueden aclarar a nosotros muchos aspectos del contenido. En este caso, con este texto y este capítulo de qué es política, se nos hace una aclaración, ¿no? De la evolución histórica, de cómo va avanzando y finalmente cómo se construye la política, ¿sí? La política ahí está como garantía de integración social con esa relación de cuadros que realiza el autor, ¿sí? El siguiente paso, a la par de hacerme preguntas, a la par de revisar todo el texto, ¿sí? De forma general y una primera lectura, una segunda lectura pausada es importante para realizar el subrayado. Buscamos y subrayamos la idea principal del texto. En el caso del ejemplo que les puse, está ahí también la política como un término, y miren, de dos párrafos aquí, miren, de dos párrafos que se presentan, uno muy amplio y uno pequeño, se habla de lo que el autor ya me está introduciendo en la primera página, lo que podría ser la política, ¿no? Que es un término, ahí dice, multívoco dotado de sentidos diferentes según el ámbito y el momento en el que se emplea. Me habla de un contexto preliminar sobre el tema de que se toma en cuenta, obviamente, en todos los lugares, se toma en cuenta hasta incluso todas las personas, al igual que el fútbol hablan de política, pero esto es un término que obviamente nos muestra diferentes sentidos según el ámbito y los momentos en los que se realiza. Siguiente paso, resaltar la palabra clave de la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Me lo dijo el título en primer momento y me lo dice nuevamente este párrafo, es política. Es la idea principal. Siguiendo la lógica de la utilización de los colores, la resaltamos con rosa. Después, ¿no? El siguiente paso es subrayar de distintas formas las ideas secundarias y detalles importantes. A mí me interesa, ¿sí? Que en el lenguaje habitual, por ejemplo, en el primer párrafo, las relaciones familiares, las conversaciones de información de los medios, está presente la política, lo que les decía hace un momento, ¿no? Es una idea secundaria, sí, porque todos hablan de política y me sirve para entender este tema que lo va a derivar el autor para que nos pueda hablar desde diferentes ámbitos y los momentos que se emplea la política, cómo se ve. Sigamos. Usa los márgenes. Ahora sí, complementamos con la técnica, y en este caso también está aplicada, está señalada en esta primera página la idea central del segundo párrafo, está expresada la idea central. En el segundo párrafo está resaltada la palabra más importante, la idea secundaria, pero a la par, ¿no? Ahí dice, más abajo del texto nos habla, obviamente basta consultar a diccionarios. Ah, perfecto. Para entender esa concepción que él tiene de que la política es un término multívoco dotado de sentidos diferentes según el ámbito y el momento en el que se emplea, los diccionarios también tienen diferentes definiciones, entonces a mí me interesa, y ahí está el ejemplo en la anotación, dice buscar más definiciones de política en los diccionarios. Eso me sirve de anotación personal a mí para luego hacer esa tarea, ¿no? Que yo me estoy poniendo para entender lo que también me quería decir el autor. Esa es su interpretación de política, pero puede haber otros autores que entiendan a la política de diferentes formas. Entonces uso los márgenes para anotar comentarios, dudas, aclaraciones que necesitemos sobre las ideas expresadas. ¿Sí? Ahora, ya casi para finalizar
esta lección sobre el subrayado y las anotaciones al margen de las páginas, ¿qué aplicaciones nos ayudan con la técnica del subrayado? Y las podemos descargar tanto para nuestros celulares, sean Android, sean iOS, o también las utilizamos en nuestras computadoras, sean de escritorio o sean portátiles. Están el Digo y el Símbolo. ¿Sí? Estas herramientas permiten guardar enlaces de interés, archivos de imágenes, documentos, subrayar información de un sitio, hasta de los sitios web, y organizar información y compartir los enlaces de interés. ¿Sí? Esas aplicaciones son buenas, las deberíamos utilizar y las podrían utilizar. Ustedes tal vez tengan los textos digitales, se instalan, Digo, Símbolo, y van a poder subrayar los textos y van a quedar guardados en sus documentos. ¿Sí? Finalizo con esta tarea y quiero que ustedes la vean. En sus horarios de estudios, lean en este caso particular el primer capítulo del libro de Ciencia Política, una introducción de Joseph Vallès, y apliquen esta técnica del subrayado y anotación al margen de las páginas. Acuérdense de los pasos, ¿no? El primer paso, la revisión general, leemos el título, no subrayamos a la primera, damos una segunda lectura y recién empezamos a subrayar. Utilicen la clasificación de los colores y van a ver qué éxito van a tener al momento de realizar el estudio de textos con esta técnica. Concluyo con eso. Muchas gracias por su atención. Espero que la apliquen la técnica. Es una de las que más utilizamos en la universidad al momento de estudiar textos, a la par de otras técnicas que vamos a ver más adelante. Saludos cordiales. Nos vemos en la siguiente lección.